Bienvenidos, queridos oyentes, a esta nueva temporada de Son nuestros hijos. Comenzamos la tercera temporada con el séptimo programa de este espacio disidente de todas las mentiras e imposiciones de los gobiernos en lo que respecta a nuestros hijos. Y quien dice gobiernos dice organismos internacionales. Si usted tiene hijos o le preocupa lo que quieren hacer con los niños, no se pierda este programa y recomiéndelo, porque estamos en Son nuestros hijos, un programa que produce la Asociación España contra el Adoctrinamiento. Y estamos en Multicanal Radio, la radio sin complejos y sin censura. Y si usted, querido oyente, es persona sin complejos y enemiga de la censura, suscríbase a nuestro canal dándole a la campanilla que aparece bajo el vídeo, porque juntos somos más fuertes. En esta nueva etapa nos gustaría aportar a Multicanal Radio la ayuda de algún sponsor o de algún anuncio publicitario. Si usted, querido oyente, conoce a alguien que pueda colaborar, usted puede animarse a colaborar, porque es muy necesario que las radios libres y los programas que tocan temas fuera de la agenda puedan sobrevivir de alguna forma. Y como ayudas públicas no se tienen ni se quieren, porque son un caramelo envenenado, pues necesitamos la ayuda de las personas que aman la libertad para poder seguir teniendo, pues eso, integridad, veracidad, libertad e independencia. Y también nos gustaría otra cosa, invitar a los oyentes que lo deseen a intervenir en la tertulia del programa y dar su opinión sobre los temas del momento. Si a alguno de ustedes le apetece participar en el programa, no tiene más que escribirlo debajo del programa, debajo del audio del vídeo de YouTube y nos ponemos en contacto. En este momento conmigo están los miembros de España contra el Adoctrinamiento, Alicia Beatriz Montes, Nanda Agredano y Fuencisla Casanova, y una servidora, Alicia Rubio. Bienvenidas las tres. Bueno, pues esta semana traemos un par de temas tremendamente preocupantes y que pueden afectar gravemente a la educación de nuestros hijos, a su salud y bienestar, y a nuestro derecho como padres a educarlos y a velar por ellos y a protegerlos. El primero de los temas es un documento que ha elaborado la UNESCO, un organismo de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura, que está claramente destinado a ser una especie de Ministerio de Educación Global. Y el documento es en relación a la educación en el hogar, la conocida como homeschooling, donde en ese documento exige un estricto control sobre los que la imparten y sobre los contenidos, hasta el punto de exigir valores de los que se aprueba y se imponen en la ONU, que son unos valores tremendamente controvertidos, ¿eh? Y también impone el aprendizaje de la Agenda 2030 como propaganda, de forma crítica y sin información real. El principal funcionario de la ONU que ha coordinado este informe es de Corea del Norte, un señor que concibe la libertad pues al estilo norcoreano, ya se pueden imaginar ustedes, y aplica sus recetas para defender los derechos humanos de los niños, ¿eh? Que según el documento tienen derecho a ser educados según los estándares de la ONU en cuanto a sexualidad, en cuanto a género, en cuanto a falsedad climática, a igualdad desigual, a ciudadanía global, que es una auténtica tiranía, el famoso respeto a la diversidad, en fin. Y el documento además va más allá y se introduce en la educación de los padres en el hogar, en los valores, en la religión, siendo un punto de partida para la intromisión definitiva en la educación familiar, la patria potestad y los derechos humanos fundamentales. Y el segundo tema que vamos a tocar es el documento llamado Estrategia de Igualdad LGTBIQ más 26, 2026-2030, donde se impone que se ha de permitir a los niños elegir su género a cualquier edad, sin supervisión médica y sin consentimiento paterno, eliminando de un plumazo la biología, la patria potestad y cualquier atisbo de seguridad médica. El documento además amenaza con sancionar a los países que que se opongan a esta estrategia y por lo tanto ya termina negando la soberanía de las naciones a legislar libremente. Dos temas, dos documentos que hace 30 años serían considerados una locura y puro totalitarismo y cuatro contertulias. Paso la palabra, os paso la palabra a las tres para que opinéis sobre semejante despropósito. Cuatro contertulias asustadas, Alicia. A mí, si me permitís, voy a empezar con el de la UNESCO por un motivo. Porque yo cuando veo la palabra diversidad,
que antes se podría aplicar seguramente a personas pues, con discapacidad, personas que a lo mejor eran más lentas para poder alcanzar el mismo nivel, cuando el sentido común es lo que nos dice que la diversidad pues, debe estar en ese enfoque. Pero claro, ya con la experiencia que tenemos, lo de la diversidad está rotunda y directamente aplicado a niños que se consideren que no son niños, a aplicar el lenguaje inclusivo, a terminar con todos los valores que los padres normales estamos intentando, en los que estamos intentando educar a nuestros hijos. Y quería también recordar que esta ONU no se anda con chiquitas, que ya han amenazado a países como, perdón, en Estados Unidos a países como Florida y Texas, en los que se estaban intentando escapar de las garras, porque ya sabemos todos que cuando Trump ha ganado las elecciones, una de las primeras cosas que ha permitido es eliminar la cultura woke. Pues que sepamos que no se andan con chiquitas y que ya los están amenazando. Esta garantía que la ONU y la UNESCO en este caso pretenden imponer se aplica a lo que sea bueno para la sociedad, bajo una pátina de bondad para los niños y para mejor educar y para que estos niños que por decisión de sus padres se están educando en casa eh, tengan una educación en calidad, que es lo que todo el mundo podía entender, que se aplicaran unos mínimos estándares. Lo que se exige es que la sociedad salga beneficiada, con lo cual todos sabemos ya a lo que se están refiriendo, por desgracia. Y también comentar, es que yo ya me río por no llorar, porque realmente las dos noticias que hoy vamos a comentar están muy, muy relacionadas. Al fin y al cabo, lo que se pretende es eliminarnos la patria potestad, el derecho a educar a nuestros hijos tal y como decidamos, y sobre todo y especialmente a aquellos padres que hayan optado por la educación en casa precisamente para evitarles toda esta porquería que le quieren meter en la cabeza. Así que nada, creo que son dos temas muy adecuados. Luego ya hablaremos, si os parece, el de Bruselas, pero quería empezar comentando y trasladando el miedo que me da toda esta injerencia y el pavor que deben sentir esos padres que hasta el momento estaban intentando escapar y que ven que no les va a resultar muy fácil. Yo quería también puntualizar el peligro del contenido de este informe, en el que se basa en el interés superior del menor. Bueno, esta frase bueno, que nos puede parecer a priori que realmente tenemos que en la educación tener a los niños como lo primero, ¿no? Su derecho a ser educados, pues realmente supone un peligro enorme. En el informe no solamente se trata de lo que es la educación, el homeschooling, ¿no? La educación en casa, sino también de ámbito privado, porque supuestamente no incluirán a los colegios, instituciones públicas, porque ahí ya se supone que está bien delimitada la educación en todas estas ideologías, porque al fin y al cabo, como comentaba Nanda, lo de la diversidad es otro caballo de Troya, ¿no? Que ahí aparece lo que es la diversidad, la inclusión, la igualdad, el respeto, la tolerancia, todos los valores que dicen que son de la ONU, pero en realidad eso de que sean niños con discapacidades o que tal y que cual, eso es la tapadera, porque lo que quieren meter es la ideología de género y destruir a nuestros hijos. Entonces, como eso ya está en la pública, pues ahora van al ámbito privado en los en las casas y al ámbito de las instituciones educativas privadas. Pero yo quería también comentar como lo del interés superior del menor, esto ya está en en la LOMLOE, en la última ley educativa de España, en el que aparece esa palabra claramente, que el interés superior del menor, que ellos consideran cuál es su interés superior, el que tener el derecho a ser educados. Pero ¿qué educación? Esta que ellos quieren promover, esta de la ideología, la del género, que salgan niños homosexuales, transexuales. En el caso de que un padre se niegue a que se le imparta esta educación, tanto en el centro educativo como ellos mismos,
Entonces es cuando quieren que se introduzcan estos detectives, estos inspectores, que van a ir a por ti y van a ir a quitarte a tus hijos. Que eso ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, ya está ocurriendo en otros países, padres en la cárcel. Entonces, esto que se nos puede venir encima es muy grave. Está atentando contra nuestros derechos, que además atentan, no, en el informe comentan que atentan contra los derechos, contra la Constitución de Estados Unidos, pero también contra la de España, porque el artículo 27.3 viene bien claro que los padres tenemos la potestad de educar a nuestros hijos según nuestros principios, nuestras convicciones religiosas y morales, y de elegir el tipo de enseñanza que queremos. Solo quería comentar esto, el peligro de eso, del interés superior del menor, que es un engaño. Bueno, yo lo que quiero decir en línea con lo que estáis diciendo vosotras es que esto es un ataque totalitario hacia la familia que es el último reducto, es la trinchera y bueno, y las instituciones, los colegios privados también, donde se defienden los valores imperecederos, el humanismo cristiano, frente a esta ideología de género que es una ideología destructiva para los niños y destructiva para las familias. Entonces, es un ataque a la familia y los padres, por supuesto, es infundir miedo. Lo que están intentando es asustar a los padres y asustar a las instituciones para que implementen lo antes posible, que se suban al carro y seguir con esa agenda totalitaria que es la Agenda 2030. También al transmitir el interés superior del menor, que ellos saben lo que es bueno para los niños, ¿no? Esas mentiras. Lo que hacen es atacar el vínculo que tienen los hijos con sus padres, porque es transmitir que los padres no saben, no sabemos educar a nuestros hijos, que lo estamos haciendo mal. Entonces esto poco a poco lo van difundiendo, va permeando y llega a los niños, y llega a los adolescentes, y llega a los menores y les pone en contra de sus padres. Lo único que pretenden es adoctrinar, es debilitar, porque un niño que ha sido adoctrinado en la infancia y el niño es una esponja, pues todo eso lo va a incorporar y va a hacer adeptos, que es de lo que se trata, de lo que están tratando, adeptos a un régimen totalitario de corte marxista, que eso es la Agenda 2030. Y también lo que va a provocar es mucho sufrimiento. Vosotros hablabais de miedo, claro, es que esto es muy persecutorio, entonces va a provocar mucho miedo, mucho sufrimiento en los padres que sienten la impotencia. Porque es como un rodillo y ciertamente que las leyes nos protegen a los padres, pero es que pasan por encima de nuestras leyes, de nuestra Constitución y pasan por encima de todo y de nuestro derecho a educar a nuestros hijos, que para eso los hemos tenido. Y bueno, es control totalitario, adoctrinamiento y al final es convertir, que no quede ningún resquicio para ningún valores que se opongan estas medidas en contra de los seres humanos y desde luego apoderarse de los niños, apoderarse de las futuras generaciones para implementar esta agenda. Eso es lo que yo veo en esta medida que pretenden implementar. Y bueno, yo voy a aprovechar para hacer un inciso de a nuestros oyentes que no olviden poner sus comentarios y opiniones o lo que nos quieran hacer llegar y que le den a la campanita de like para seguir nuestros contenidos, ¿eh? Porque todo eso nos ayuda a llegar a más gente y a llegar un poco más lejos. Y después de decir eso a los oyentes y que los oyentes me van a hacer caso, yo quiero dar un mensaje positivo en el sentido de que yo creo respecto a cómo estábamos antes, hombre, estábamos muchísimo, muchísimo peor en cuanto a todo lo que ha ido sucediendo, pero sí que es verdad que la gente empieza a abrir los ojos. Ahora se acaba de echar atrás, es decir, no se ha atrevido Europa al famoso chat control, porque la población ya sabe que por mucho que nos lo vendan como que es una cosa para la gente ya no se lo cree. Y luego la otra cosa, todo el tema del género de la Unión Europea, que parece mentira que nos vengan con semejante normativa cuando hay países que ya están echando marcha atrás respecto a todo el tema de la transexualidad y los niños. O sea, es decir, ellos siguen, es como lo de los menas que no son menas, que todo el mundo decimos, ellos siguen, como digo yo, con armas y bagajes al precipicio mientras la gente va viendo la realidad. Y la realidad, Alguno le escuchará, lo siguen por si alguno le escucha y se lo cree. ya, pero es que la realidad es imbatible.
O sea, y la realidad además que llega a muchísima gente. Entonces, ahora, unos padres, hace tiempo unos padres podían creerse lo de ahí va, que es que mi hijo me ha salido en un cuerpo equivocado y todas esas gaitas y lo de que se va a suicidar. Ahora, en este momento, empieza a haber más información, empieza a haber padres que patalean y que empiezan a defenderse y que empiezan a buscar otras opiniones. Y, es decir, y además eso, hay sitios en los que como ha habido tales casos tan terribles como puede ser Reino Unido, están empezando a dar marcha atrás. Entonces, yo lo que veo es eso, que por un lado están intentando atornillar, y el documento de la UNESCO va en ese sentido, y sin embargo, creo que se les está viendo muchísimo la patita. Yo no sé qué opináis vosotras. Que sí, que se les ve mucho la patita y que los padres tienen que hacer lo que hacía Gandhi, resistencia pasiva. Aparte de movilizarse y unirse a asociaciones como puede ser ECA, pero también la resistencia pasiva. O sea, no permitir intromisiones en su deseo y en su forma de educar a sus hijos, que es su derecho. O sea, yo creo que tenemos que tenemos el poder. Pero claro, nos infunden miedo, el miedo nos debilita, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo, tenemos que mantenernos en nuestros 13, porque es cierto que se les ve muchísimo, además está haciendo muchísimo daño y se ve. No, también en Suecia han dado marcha atrás con la de las hormonaciones, también en Suecia. Y se han salido de la Agenda 2030. Hay países que se están saliendo de la Agenda 2030 o Estados Unidos de la ONU. O sea, es, Sí. es- es demasiado llamativo como no se puede, que es inadmisible todo esto. Es inadmisible. Pero yo quería hablar ya un poquito sobre la segunda noticia que a mí me motiva más, ¿no? Porque los psicólogos tendremos algo que decir. Tendremos algo que decir. 200 años de ciencia, que es la psicología una ciencia. Esto de que pretenden que sea libre los niños para decidir el género, para decidir y no se les coarte de ninguna manera, no se les cuestione, no se les puede ayudar. Bueno, pues son 200 años de que estamos ayudando, de estar ayudando a muchos niños, a muchos menores y gente que, no, que está desdibujada, o sea, que tiene ahí un conflicto que no está muy claro si es hombre o mujer, pero es que ese impulso de transicionar no es un impulso libre, yo quiero decirlo, es un impulso que nosotros llamamos coercitivo, muy cargado, que viene de una historia personal, que hay que analizar de dónde, cómo ha sido la relación con papá y mamá, si viene de una familia desestructurada, si una serie de factores que le condicionan. También aquí lo llaman, bueno, yo lo llamaría mimetismo social, lo llaman contagio, bueno, mimetismo social. Los niños quieren pertenecer al grupo, quieren ser aceptados y hoy en día lo guay es transicionar. Lo guay es yo soy un hombre, pero en realidad soy una mujer atrapada en un cuerpo de... Eso es lo guay, eso es lo que se lleva y lo denostado es lo heterosexual, con lo cual, pues los niños se suben a esas modas. Hacer esto es un daño enorme. No permitir ayudar a esos niños, es que a esos niños los hay que ayudar. Si les ayudamos, claro, es que si les ayudamos, ¿por qué no quieren que les ayudemos los psicólogos o sus padres, que aquí en España nos lo prohíben también? Porque si les ayudamos, esos niños se integran, se sienten lo que son, hombres o mujeres, y son personas fuertes. Si consiguen sus propósitos de que transicionen o de que sigan así desdibujados, pues son personas débiles, cercano a la psicosis y que además pueden manipular y pueden llevar a su antojo. Entonces no quieren ciudadanos con una identidad fuerte, con una identidad clara, como la solemos tener todos, sino que quieren algo que es destruir a los jóvenes. Tenemos que ayudar a los niños, les tenemos que ayudar, asesorar como psicólogos y los padres tienen que seguir, a pesar de esto, os lo digo, seguir llevando a los niños al psicólogo, porque es que les podemos ayudar y sentirse bien con lo que son. Que eso es lo que tenemos que conseguir, que se sientan bien con lo que son. Porque el impulso de transicionar, cuando veis que un niño dice, no, yo es que no me siento a gusto, se empieza a vestir, por ejemplo, como una niña, como una chica, o la chica como un chico, ahí tenéis que decir, algo pasa, ¿qué habré hecho mal? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué redes sociales estará visitando? ¿Qué estará chupando y llevarle y que reciba ayuda psicológica? Es lo que tengo que decir, porque todo tiene arreglo menos la muerte. Y hay solo un número muy, muy reducido de casos de personas que realmente pues tienen esa tendencia transexual, pero la mayoría son estados de confusión que la adolescencia es un periodo muy difícil y con muchos cambios hormonales. Y hoy Todo muy tiene, condicionado por tantas influencias como hay en el ambiente. todo tiene arreglo hasta la muerte.
Exacto, ¿eh? todo tiene arreglo, pero no Me, quieren que les me ayudemos. estoy Ahí se les ve la acordando, patita, como decía Lucía Rubio. Ahí se les ve la patita, sí, ¿eh? me estoy No quieren, acordando quieren de que... nuestra invitada de la vez anterior, el programa anterior, Pilar Velasco, que además finalizó el programa dando también alzando un grito de esperanza y puso testimonio de una en concreto que, bueno, que llevaba una vida desde la infancia terriblemente, bueno, un desastre, ¿no? En su familia y cómo ella se recuperó. Pero que también quería resaltar cómo esta Pilar Velasco, al contarnos, al presentarnos su libro Sentirse amado para aprender a amar, remarcaba eso de tejer vínculos afectivos desde la infancia y cómo eso luego provocaba todos estos desequilibrios mentales, incluso comentó Exacto, así por encima este problema de los niños que no se sienten identificados con su sexo biológico y sí, realmente cómo vienen esas heridas de la infancia. Y exacto, es lo sí, que tú sí. comentabas también, Fuencirla, cómo es lo que pretenden con este informe y con, al fin y al cabo, la Agenda 2030 es romper los vínculos entre padres e hijos, romper la familia. Porque si rompes esos vínculos, que es la base de un individuo, vas a tener eso, una persona que la vas a moldear a tu gusto. Eso es lo que quieren hacer. Totalmente, sí, sí, se les ve muy claro. Y ojalá que los españoles abramos los ojos todos y empecemos a resistirnos a esto. Porque si no resistimos, no, no van a poder, no van a poder. Y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Si, Exacto. si es que nos ampara la razón. De todas maneras, yo respecto a los niños, o sea, quiero decir que actualmente qué difícil es ser niño, en el sentido de ser niño, con cosas de niño, Sí. con tonterías de niños, porque a mí me da la impresión como que esto es como una especie como de juego de las sillas, como quieren reducir tanto población, el que no cae en el aborto, que cae en cantidad de criaturas, pues cae con unas inoculaciones que empiezan ya a cuestionarse y que en muchos casos parece que ni siquiera son, en muchos casos, necesarias para enfermedades que no son mortales, etcétera, etcétera. Y el que no cae con eso, cae con una sexualización enloquecida, con unas redes en las que se pueden meter unos líos terribles que acaban haciendo, suicidándose o haciendo, no se puede decir, bueno, me pones el pitido, en fin, que acaban haciendo cosas terribles o autolisis, en fin. Y el que no, pues cae en esto otro de cambiarse, que no se cambia el sexo, de hormonarse y de esterilizarse, y en muchos casos de caer en depresiones profundas. Es decir, es una especie, pues eso, como de vamos a ir reduciendo, 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 llegar a ser adulto, sensato, sano, y capaz y cabal, etcétera, etcétera. Es que cada vez es más difícil, porque eso, porque a mí me parece que la infancia en este momento es una auténtica carrera de obstáculos. El niño nunca ha Sí, pero tenido los tantos padres, derechos y nunca ha tenido Efectivamente. tan pocos. O sea, claro, van a por ellos, van a por los niños, está muy claro, pero claro, y también quieren maniatar a los padres y a los hombre, psicólogos, los quieren claro. a todos maniatados para que no podamos defenderles, porque saben que si salimos en su defensa están perdidos, no tienen nada que hacer, no pueden con ellos, no pueden. Los niños necesitan hoy en día más que nunca nuestra ayuda y ellos están empeñados en que no les ayudemos. Sí, en que Pues además que yo quería enfocar el tema también jurídicamente, aquí cada uno un poco en su campo, porque todavía esto no está aprobado, está en fase de ser aprobado y yo confío, y Dios quiera, en que la mayoría de los países digan que no. ¿Y por qué tengo yo esperanza? Desde el punto de vista del, vamos a intentar ser optimistas, porque hasta el momento de los 27 miembros que hay en la Unión Europea, solo 9 permiten este cambio de sexo con una declaración personal, sin control alguno. 12, entre los que está España, sí tienen algunos límites, porque no olvidemos que esto lo que se pretende es que desaparezcan cualesquiera límites y le demos a los niños la capacidad que no tienen en ningún país, que ellos no tienen esa capacidad para nada, ni para irse de excursión, aunque sea ya un ejemplo muy manido, pero no tienen esa capacidad ni ese poder de decisión, cuanto menos en una cosa de tantísima trascendencia que afecta a su salud. Como decía, 12 entre los que está España, 12 países exigen requisitos médicos y psicológicos, aunque yo no estoy de acuerdo con que esos límites sean siquiera suficientes, pero al menos ponen límites. Y además, en concreto, en España, la ley trans, esta famosa, se le permitía a partir de 12 años. Recordemos que esta norma nueva de la Unión Europea elimina límites de edad, límite de control y límite, por supuesto, a los padres ni se les va a escuchar. Y
El resto de países es una mezcla. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo espero que la mayoría, aunque no sean muy sensatos, pero no refrenden esta barbaridad. Y en el ánimo de ser optimista, decir que ya se están alzando muchas voces, incluso voces que hablan de, bueno, por supuesto, de la protección de la familia, porque esto lo que se está es sustituyendo la tutela familiar, dicen expresamente, y así lo traslado, por una burocracia ideológica sin alma ni compasión con los niños, que no olvidemos que lo que se va a producir en ellos son mutilaciones, aberraciones, y los vamos a convertir en la mayoría de los casos en enfermos crónicos. También se les acusa, algunas voces que se han alzado, por silenciar a las mujeres. Aquí las feministas, digamos, menos radicales, se están incluso posicionando en contra de esta norma porque, claro, al fin y al cabo, cualquiera puede ser mujer, con lo cual se diluye la esencia y la descripción de lo que supone una mujer. Y en definitiva lo que se habla es que esto es un experimento de los más agresivos de la historia de Europa. Se va a acabar de esta manera, no así en otros continentes, pero en Europa, si esto saliera refrendado, desde luego se acabaría con la esencia de lo que ha sido tradicionalmente Europa, porque se cargan al futuro de Europa. Pues sí, así es. Si queréis hacer un último comentario sobre estas legislaciones, Yo eh, solamente quería hacer una llamada pues a todos los padres, porque bueno, como se ha comentado, es una manera de meter más miedo, pero no podemos permitir que se metan en nuestro ámbito privado, que es nuestro hogar, nuestra familia, que yo a mi hijo le educo y le enseño lo que a mí me dé la gana, según mi religión, porque en el informe también, que no lo hemos comentado, aparece también en concreto un ataque hacia la educación religiosa que dan los padres. Claro, no les interesa. Entonces yo pues eso, simplemente hacer una llamada, que los padres pues estemos muy atentos y que a nuestro alrededor también, hacia otros padres, grupos de amigos o familias, que comentemos estos temas, porque es algo que ya no es una cosa que esté escondida, ¿no? Es algo que está avanzando y que nos puede realmente dejar sin hijos. bueno, y pasamos ahora a la reflexión de nuestra compañera Alicia Beatriz Montes. Adelante, Alicia. Querido oyente, la imposición de ideologías mediante medidas dictatoriales está avanzando a un ritmo que nos desborda. Ya no solo tenemos que estar pendientes de lo que les enseñan a nuestros hijos en los centros educativos, de lo que hay en los libros de texto, o cualquier profesor con ideales progresistas les inducen a creer como dogma de fe. Ya no solo tenemos que supervisar los programas de televisión, lo que les llega por las redes sociales o lo que sus amistades piensan. Ahora quieren entrar dentro de nuestros hogares, el único reducto que nos queda para salvaguardar a nuestros hijos de las mentiras, para que no acaben con la vida destrozada tras amputarse, porque les han hecho creer que viven en un cuerpo equivocado y pueden cambiarse de sexo, porque les han enseñado que el amor es libre y pueden experimentar desde pronto a tener relaciones sexuales con quien les da la gana, o porque les han inducido a pensar que un embarazo es una enfermedad de la que hay que deshacerse. Querido oyente, debemos alzar la voz, posicionarnos en contra de este organismo corrupto que no busca defender los derechos de los niños, sino aprovecharse de su inocencia para sacar tajada para sus intereses. La UNESCO está amasijo de personas afines a la ONU, salpicadas por escándalos genocidas, por abuso de menores y por ideas comunistas. Tratan de entrar en nuestros hogares para arrebatarnos a nuestros hijos y no lo podemos consentir. No, querido oyente. No quieren defender los derechos de los niños, lo que quieren es destruirlos, imponiendo mecanismos de control y censura a las familias. Lo que quieren es acabar con lo único que sostiene la sociedad, la familia, los valores que les transmitimos desde el hogar para que crezcan nuestros hijos fuertes, seguros, con criterios en la verdad, para que sepan ser hombres y mujeres maduros en una sociedad enferma que se dirige hacia el suicidio. Nosotros, los miembros de ECA,
No vamos a permitir que controlen lo que en nuestras familias enseñamos a nuestros hijos. No vamos a abrir las puertas de nuestros hogares para que les roben el alma y los conviertan en burdos peleles manejados por esos psicópatas. Los vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Lo hacemos por ellos, porque son nuestros hijos. ¿Te unes a nosotros? Un saludo y hasta la próxima cita. Pues muchísimas gracias, Alicia Beatriz. Unas veces te suelo llamar Beatriz, pero hoy te llamo Alicia, como tienes los dos nombres. Bueno, pues muchísimas gracias por tu comentario y finalizamos este nuevo programa de Multicanal Radio Son Nuestros Hijos, un programa disidente para padres concienciados que quieren saber más y que está en manos de la Asociación España contra el Adoctrinamiento. Queremos informarles de que Multicanal Radio tiene un Patreon al que pueden suscribirse desde 6 euros al mes, donde tendrán unos contenidos exclusivos, y a nosotros, a ECA España contra el Adoctrinamiento, nos encuentran en la web www.eca-e.es. Tenemos un teléfono para WhatsApps con el que pueden ponerse en contacto, el 611 098836, y si quieren aportar económicamente pueden a través de PayPal en la web o mediante el Bizum 676 855027. Y estamos en las redes sociales, en todas ellas, WhatsApp, Telegram, Instagram, nos encuentran en todas. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a mis compañeras Nanda, Alicia Beatriz y Fuencisla, y gracias a los oyentes. Y decimos lo que decimos, la frase que decimos siempre al final: dejen en paz a nuestros Dejen en paz a hijos. los niños.